Good morning and welcome to Richard Vaughn Live, where we look at English from every angle imaginable, where we try to make the English language interesting and attractive. Welcome. Hello and welcome. Yes, welcome to a new edition of Richard Vaughn Live. Today is Thursday. Yes, sir, the next to last day of the working week. There's a reason to be optimistic because tomorrow's Friday. Yes, so we just know that the weekend is not just around the corner, but almost just around the corner. But nevertheless, I have experienced probably 3,000 weekends in my life, and a new weekend is nothing new, but I still enjoy them. Even at my old age, in the autumn of the year. Yes. And, but in any case, today's not just any Thursday, because I have here a very good friend of mine. Yes, and an author of 70, 70 será, 80, no sé. Don Javier Fernández de Guado, good morning. How are you? ¿Cómo estás? Muy bien, Richard. Acerca un poco más el micro. Ladies and gentlemen, with Javier. Javier habla un muy buen inglés. However, el contenido, sus contenidos son tan ricos que quiero que se exprese en su lengua materna porque añade significación, añade impacto, añade ímpetu y a todo lo que tocamos. Y estamos aquí hoy porque él acaba de publicar un libro recién salido del horno, hasta quema un poco, lo tengo en la mano. Entrevista a Simón Bolívar, héroe y traidor. Wow. Héroe y traidor. Hace medio año o 8 meses, no recuerdo, pues nos juntamos y hablamos de entrevista a Stalin. Gran cambio de Stalin a Simón Bolívar. Sí, hay personajes que siempre me han llamado la atención. Stalin, evidentemente, es un atractor porque es el segundo mayor asesino en serie de la historia y me interesaba profundizar en sus razonamientos, en la lógica que le llevó a hacer todo lo que hizo en la Unión Soviética. Y de igual manera, hay otros personajes que están en la fila, pero el que ha salido ahora es Simón Bolívar, porque para muchos está casi, voy a decir una barbaridad, pero es así, casi por encima de Jesucristo. Yo he recorrido América muchas docenas de veces y la sublimación que se hace de Simón Bolívar es realmente espectacular. Es el héroe definitivo para cantidad de venezolanos, colombianos, panameños, menos, pero también ecuatorianos, etcétera, ¿no? Y me interesaba entender a un personaje que convertido en un héroe por un lado y por otro lado capaz de formalizar el denominado decreto a muerte, de guerra a muerte, y él mismo ordenó directamente en persona asesinar a 800 heridos españoles a machetazos en La Guaira. Me interesaba entender las contradicciones del personaje y por eso le he dedicado unos cuantos, bastantes cientos de horas a analizar, a entender su lógica. Ahora bien, el libro se llama Entrevista a Simón Bolívar, Ladies and Gentlemen, editorial Colima, disponible en Amazon y en todos los sitios. El subtítulo es Héroe y Traidor. No es héroe o traidor. O sea, son las dos cosas. Entonces, ¿por dónde te inclinas tú? ¿Es héroe o es traidor? Yo dejo hablar al personaje. Lo mismo que cuando hablábamos, Richard, hace unos meses de entrevista a Stalin, te comentaba que yo no quería hacer un interrogatorio. Hacer un interrogatorio es dar por hecho que esa persona es culpable. A mí lo que me interesa desde el punto de vista intelectual es entender la lógica de personajes contradictorios. Hay gente que es maniquea, gente que piensa que hay buenos y malos. Yo no, yo pienso que hay gente que hace cosas buenas y cosas malas y hay gente que hace cosas malas y cosas buenas. Por tanto, en el caso que nos ocupa, para mí Simón Bolívar es un héroe desde muchos puntos de vista,
La BBC le denominó el venezolano más importante de la historia de la humanidad, por algo sería. Tiene estatuas, monumentos, referencias allí por donde vayas en muchos países de América. Le considero un héroe desde el punto de vista militar y le considero también un traidor porque él rechazó principios por, me atrevo a decir, intereses personales. Expande, amplía sobre eso. ¿Rechazó? A principios. Él fue militar español. Él era de familia española, nacido allí. Pero había españoles nacidos en la península y españoles nacidos en América. Y él era de familia española, tanto que se incorpora al ejército español y llega a ser oficial de lo que se denominaba entonces las tropas realistas. Él viene a España muy joven, con 17, 18 años, se casa en Madrid con una española en la iglesia de San José, para quien quiera ir a visitarla, en el arranque desde Castellana de la Gran Vía, a la derecha. Ahí he llevado yo a muchos amigos míos, venezolanos, colombianos, porque no se lo creían, no sabían, ignoraban que su ídolo, que su héroe había casado en Madrid. Él casa en Madrid, vuelve a Venezuela con la mala pata de que su mujer muere al cabo de muy pocos meses. Eso le supone un trauma vital, jura sobre la tumba de su esposa muerta que nunca más volverá a casarse, y así hizo, tuvo innumerables amantes de una noche o de varias, pero nunca volvió a casarse. Y también influido por un personaje que le afecta en todas sus decisiones vitales, que fue tutor, Simón Rodríguez. Él empieza a alarvar su rechazo a la España peninsular y su deseo de independizar América. Su rechazo a la península ibérica o a España. ¿Tú entiendes o compadeces con o puedes entender ese rechazo? ¿Era un rechazo con razón, sin razón o con cierta razón? Yo considero que tenía bastante razón. Hay que entender las épocas históricas. En aquellos años, él ha nacido en 1783, estamos muy cerca de la invasión de España por parte de Napoleón. Napoleón destrona a los reyes, a Carlos IV, a Fernando VII. Más allá de que llegara Napoleón, eran títeres, era gente de muy poca valía. De hecho, la reacción en la América española es de fidelidad a Fernando VII. Es decir, las juntas que se forman cuando Napoleón impone en España a José, a su hermano, al que luego llaman el Pepe Botella, quizá injustamente, la fidelidad es al rey Fernando VII. Es decir, no se declara de entrada la independencia. Lo que se declara es, mientras los franceses estén ocupando a España, nosotros vamos a defender los intereses de la monarquía española porque nos sentimos españoles. Luego se va produciendo una transformación, una mutación en aquellos personajes que básicamente son criollos. Es decir, a mí me gusta decir que la independencia de América la hicieron los españoles, porque así fue. Había muy pocos pardos al inicio y después. Lo que había era... Para el oyente, ¿qué es un pardo? Un pardo es una persona de color, es alguien que ya está fusionado con las culturas prehispánicos. No es un mestizo. Un mestizo que hay hasta, es europeo e indio. Hay hasta 32 variedades, cuyos nombres sería incapaz yo ahora de recordar todas ellas, pero los criollos, que son los que nos interesan aquí, son los hijos de españoles que eran representantes de la corona, que han nacido allí y que en un momento determinado se plantean ¿por qué tengo yo que reportar a la península? Se sienten justa o injustamente agraviados, ellos son los burgueses, los nobles de allí, y proclaman la necesidad de la independencia un tiempo después. Yo como norteamericano y como rebelde contra Inglaterra de hace 250 años, yo puedo entender el feeling que sea 8,000 kilómetros de mar
Y sobre todo, sí, en el caso de Inglaterra o Gran Bretaña, era un buen gobierno en el sentido de que funcionaba bien, etcétera, pero hubo motivos, en muchos casos válidos, de que los colonialistas o coloniales, los que somos se dice en español, pues se levantaran contra ellos porque no tenían representación en el Parlamento inglés y aún así estaban pagando sus impuestos. Entonces, pero en Latinoamérica, o sobre todo en Hispanoamérica, y en Venezuela, Colombia, o Nueva Granada, como se llamaba en aquel entonces, no tenían ni representación, que yo sepa, ni... O sea, y además, a diferencia de la corona inglesa o británica, realmente había un vacío de poder y posiblemente una mala gestión. Sí, todo puede y debe matizarse. Vamos a ver, América formaba parte de España en tanto en cuanto eran provincias españolas, no eran colonias, eran provincias españolas. Había un virrey, lo mismo que había un virrey en las provincias españolas. Francisco de Borja, uno de los que luego llega a ser prepósito de la Compañía de Jesús, jesuita, él es virrey en Cataluña. ¿Por qué? Porque es una provincia de España. Lo mismo sucede en América, son provincias. ¿Qué es lo que sucede? Pues que como hay una mayor distancia, así como hay personajes sublimes de comportamiento ejemplar, también hay gente que dice, como el control está lejos, pues aquí voy a hacer yo lo que a mí me apetezca, a pesar de los juicios de residencia. Los juicios de residencia es algo que debería reinstaurarse en muchos lugares del mundo o en todos, porque es el juicio que viene, que duraba en principio un año, para aquellos que habían ocupado puestos de gobierno en cualquier lugar. El juicio de residencia lleva a que Hernán Cortés, por ejemplo, muere sin que su juicio haya sido finiquitado todavía, ¿no? Bueno, el caso es que, a pesar del control de la corona, a pesar de las buenas leyes que lo eran, a pesar de personajes ejemplares, pues siempre hay personajes deleznables, personas que consideran que un puesto público está para aprovecharse y enriquecerse. Nada diferente de lo que sucede hoy en muchos países del mundo, por no mencionar nombres concretos. Pues esto sucedió en América. Los criollos que efectivamente tenían más dificultades para acceder a posiciones de poder y que se habían enriquecido, no hay que olvidar que Simón Bolívar pertenece a una de las 3 familias más ricas de Venezuela y lo han hecho con minas y lo han hecho con plantaciones donde se utilizan esclavos. La fortuna, depende de las fuentes a las que se acude, oscila entre 8 y 20 millones de dólares de la época. No es mala fortuna, que es lo que le permitió también a Simón Bolívar tener unos buenos estudios, por un lado, en Europa, y por otro lado, viajar frenéticamente durante años también por Europa, y él vuelve con el deseo de ser, bueno, va cuajando poco a poco esa conciencia de ser el libertador que también defiende los intereses familiares. Si su mujer española no muere, él emprende esta trayectoria. Sobre el futuro, o en este caso sobre un futurible, todos sabemos lo mismo, que es nada, ¿no? Yo apunto a que si no hubiera muerto Teresa, probablemente sus afanes independentistas no hubieran sido tales. Él sufre un crack en su corazón que le lleva a enloquecer en diferentes aspectos de la vida, también en el sexual. Es decir, es un personaje parecido a Julio César en muchos sentidos, un gran héroe, un gran militar, un gran estratega, pero en su vida personal un personaje más que controvertido. Ladies and gentlemen, I'm with Javier Fernández de Aguado, autor de Entrevista a Simón Bolívar, héroe y traidor, autor de 70 libros, por lo menos, y la mayoría escrito por ti solamente. O sea, ¿cuántos libros tienes como autor único? Son aproximadamente la mitad, unos 35 son en colaboración con otros autores,
y 35 son de mi autoría en solitario. Sí. Entrevista a Simón Bolívar, antes entrevista a Stalin y entrevista a Aristóteles. ¿Me falta alguna entrevista? No, de esa serie son los 3 que han salido. Curiosa selección de los 3. Sí, debo en parte esa selección, y muy en concreto este último, a un gran amigo mío, empresario español de Barcelona, Josep Capel, que fue el que me sugirió, porque yo tenía en la cabeza otras posibles entrevistas y en una larga conversación que tuvimos me sugirió, conociendo mi amor a América, la cantidad de veces que he viajado, la cantidad de amigos que tengo allí, yo tengo el corazón dividido entre a los dos lados del Atlántico, fue él el que me sugirió el análisis de este personaje. Bien, leyéndolo, he disfrutado mucho. Ladies and Gentlemen es un libro genial, es muy buen libro. Es que a mí me ha gustado mucho. Y he aprendido mucho. Yo sabía de la vida de Bolívar, pero no hasta el detalle ahora. Entonces ya soy medio experto, digamos, en Simón Bolívar y en esa época, ya por lo menos en esa zona de lo que es desde Venezuela hasta Bolivia. Ya. Entonces, sin embargo, la forma en que dejas que Bolívar se exprese me cae bien. Y casi estoy, claro, el fin, claro, en la historia el fin, viéndolo fríamente, el fin para la gente, los gestores de esta historia, el fin se ha justificado los medios. Y en este caso, él, igual que Stalin, o sea, vas tomando hasta cariño por su argumentación, pero es pura y dura, el fin justifica los medios. Sí, el lector es el que tiene que llegar a sus propias conclusiones. Yo no pretendo, repito, hacer una historia, un análisis del management, que es a lo que me dedico, al gobierno de personas y organizaciones. No deseo en ningún modo hacer una historia de buenos y malos. Lo que pretendo es exponer el por qué una persona toma decisiones. En este libro confluye un efecto especial y voy a contar una anécdota. Yo quería que el prólogo fuese de mano de un venezolano y el epílogo de un colombiano. En el caso de Colombia fue facilísimo. Hablé con varios amigos, todos se ofrecieron y al final lo ha hecho un alto académico de la Universidad Sergio Arboleda, el vicerrector de Relaciones Institucionales. Pero en el caso de Venezuela he tenido que contar con un buen amigo, también empresario, pero que vive fuera del país, porque hablando con presidentes de compañías en Venezuela, me dijeron, aunque procuras dar una visión muy rigurosa y muy equilibrada, yo no puedo prologar un libro así, porque tengo miedo. Es decir, el radicalismo, el maniqueísmo es tal que decir algunas verdades rigurosamente documentadas sobre Simón Bolívar se puede convertir en un riesgo. A mí me asombra, pero es así. Y de hecho tengo comprometidos a algunos empresarios venezolanos para entrevistas posteriores, una en la que estoy trabajando sobre precisamente Julio César. Pero es una pena que haya miedo a la verdad. Nelson Padua, que es el que firma el prólogo, el que ha hecho el prólogo, me decía, y luego lo ha plasmado él en su texto, no hay que tener miedo a la verdad. Decir, hombre, si saben dónde vives. Bueno, sí, eso. Pero yo lo que he hecho ha sido un análisis históricamente absolutamente riguroso. Es decir, nada de lo que se dice es inventado. Puede estar un poquito novelado, pero está fundamentado históricamente. Es un libro excelente. Salvo 3 personas o 4, que sería su esposa que muere joven, a su amante de más largo, de Quito, no, de Guayaquil creo que era, Manuela Sáenz, y luego el general Sucre. Todos los demás son gente ruin, vil al final. O sea, él opina muy fuerte sobre casi todo el mundo que le rodea. Sí, él, siendo, repito, un héroe desde el punto de vista militar, un gran estratega, un gran motivador, todo eso yo lo firmo. Vamos, solo el paso de los Andes me parece algo comparable, y se ha hecho históricamente, con
el comportamiento de Aníbal Barca o con el comportamiento de Alejandro Magno. Es decir, es un personaje desde el punto de vista estrictamente militar, operativo, realmente sublime. Otra cosa es que él fuera un narcisista. Él, por decirlo con una broma, no se besaba porque no se llegaba. Es decir, él estaba enamorado de sí mismo. Hay un político conocido que se dice que que su país es una historia de amor entre él y él mismo, ¿no? Bueno, pues esto Simón Bolívar lo padecía y además lo confiesa. Él se considera por encima de los demás, él se autoproclama el libertador y considera que los demás tienen que ser subordinados. Esto no sucede así. En algún caso él llega, y este es uno de los epítetos que bien merece, cuando traiciona a Francisco Miranda, que es el precursor para conseguir un pase y salir él indemne. La traición a Francisco Miranda puede edulcorarse, pero ahí está. Y Miranda, el precursor, muere en una prisión porque Bolívar lo ha denunciado a los realistas. Es un personaje, como todo personaje que ha hecho grandes cosas en la historia, lleno de contradicciones. Y yo en el libro, evidentemente, le tengo cariño al personaje, por eso lo entrevisto, pero creo que quedan claras las contradicciones vitales, profesionales, religiosas que tiene Simón Bolívar. Bueno, en esa época, a partir del, bueno, realmente a partir de la invasión napoleónica de la península ibérica, estaba el perfecto caldo de cultivo para que todo Hispanoamérica, la América española, pues se levantara y se independizara. Empezó también abajo en Argentina con San Martín, en Chile y luego en México con los dos curas, cuyos nombres no recuerdo, me los dice. Y luego durante, o sea, desde el 1810 hasta el 1830, todo, menos Puerto Rico y Cuba, claro, y luego Filipinas allá. Pero sí, es que si él muere cruzando el Océano Atlántico de vuelta a Venezuela, la historia de Hispanoamérica o esa zona habría sido igual, muy diferente. La independencia hubiera llegado, eso es prácticamente innegable, es decir, no tenía sentido que España tuviera provincias, lo mismo que no tenía sentido las colonias británicas que van cayendo hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Es lógico que los pueblos quieran su independencia. Que hubiera sido de una forma tan radicalmente violenta, eso cabe dudarlo, no lo sé. Pero él, sin duda, él anticipa los tiempos, él acelera los tiempos. Otra cosa es que él logre lo que él buscaba, porque él estaba fascinado por la realidad de la sociedad civil británica. Él era un enamorado del modelo de gobierno británico y, curiosamente, él es nombrado dictador en Perú primero y dictador en Colombia después, se enfrenta a sus conmilitones y acaba, como muy bien ha sido descrito, como el general en su laberinto. Él acaba escapando, él muere en Santa Marca en 1830, tratando de huir hacia España. Y no muere pobre, precisamente, porque él lleva efectivo de millones de dólares en oro. En esto coincide con Napoleón después de la batalla de Waterloo y con Pompeyo después de la batalla de Irakio. Es decir, el dictador suele huir con el riñón bien cubierto. Ladies and gentlemen, I'm here with Javier Fernández Aguado, the author of Entrevista a Simón Bolívar. Hace poco estuvo aquí y con Management Pontificio hablando de Roma y de los 2000 años de gestión pontificia. Y antes que eso, la entrevista a Stalin. Conocer a Javier te dota una riqueza tremenda y mucha curiosidad. Vamos a parar y volver en unos minutos. Don't go away, because I have a few interesting questions about Bolívar and about Latin America and about human nature. Okay, so stay close to the dial.
Hello and welcome back. Yes, welcome back to our second half hour of today's Thursday edition of Richard Vaughn Live. I'm here with Javier Fernández Aguado, autor, well, un hombre del renacimiento realmente. I mean, si hay un hombre del renacimiento eres tú, Javier. But más específicamente estamos hablando sobre Simón Bolívar y su libro, el libro de Javier, Entrevista a Simón Bolívar, Héroe y Traidor. Y durante el descanso le he preguntado algo que tocaremos un poco más adelante, espero. Porque de los 35 libros que ha escrito y los otros 35 que ha escrito en colaboración con otros autores, ha reunido una sabiduría, ha ido desarrollando una sabiduría sobre el género humano, sobre la estirpe humana, que puede... Es muy interesante, que te voy a preguntar luego, no todavía, sobre el futuro, lo que tú que has conocido desde las profundidades más pesimistas y fatalistas y más viles de la estirpe, hasta las gestas y proezas más nobles y sorprendentes del ser humano. Entonces, quiero entrar un poquito más en eso. Pero hay una cosa sobre entrevista a Simón Bolívar que dices, y le dije a Javier, ladies and gentlemen, durante el break, le dije, mira, yo nunca subrayo en los libros, desde la universidad, o desde high school, desde el colegio, creo que yo no recuerdo en la universidad subrayando demasiado. Sin embargo, aquí sí. O sea, entonces dices en tu introducción, dices, necesito más luz para verlo, en los numerosísimos viajes que he realizado por esta tierra, esas tierras, o sea, Hispanoamérica, desde 1991 he tenido ocasión de charlar con innumerables personas. Muchos son ejemplares, pero se multiplican quienes menosprecian en forma y fondo a sus compatriotas menos favorecidos. He escuchado en prácticamente todos los maravillosos acentos, he escuchado en prácticamente todos los maravillosos acentos hispanoamericanos contemplaciones contemporáneas, no es que no lo veo bien, frases de descrédito sobre sus propios coterráneos que aún hoy me apenan. Can you expand on that? ¿Puedes ampliar? Sí. Repito que yo tengo el corazón dividido a los dos lados del Atlántico y tengo muchas docenas de amigos repartidos desde Canadá a Chile por la práctica totalidad de países. La mayor parte de la gente que he conocido es sencillamente estupenda, extraordinaria, gente profesional y éticamente destacables. Pero también he tenido que escuchar cosas que me han dolido. Y voy a poner al menos un ejemplo. Me sucedió en Costa Rica. Yo me dedico a asesorar a equipos directivos, lo he hecho en 50 países del mundo y me gusta entender el país y las circunstancias para poder acertar en el asesoramiento que presto a altos directivos, sea a nivel individual o a nivel colectivo. En este caso, me había contratado la principal empresa costarricense. En aquel momento suponía aproximadamente como el 3% del PIB del país. Bien, me habían puesto un chofer esos días para trasladar del hotel a donde me reunía con el comité de dirección y con el consejo de administración. Y uno de los días, de vuelta de la fábrica al hotel, la fábrica estaba a unos kilómetros de la capital, vi que había esperando un caballero en una parada de autobús ya de noche y le dije, y lo vuelvo a recordar y lo recuerdo con pena, le dije al chofer, le dije, oiga, mire, como tenemos espacio en el coche, vamos a preguntarle a ese señor dónde va, que venga con nosotros y le evitamos una espera. Me miró con cara entre asombro, perplejidad y me dijo, y repito tal cual lo oí, eso es nicaragüense. Me dolió en el alma.
Es triste el oír ese desprecio, ese menosprecio a otra persona sencillamente porque tú tienes un mejor trabajo o porque eres de una determinada ciudad o país. Esto lo he vivido desafortunadamente en bastantes países y lo considero una rémora, una triste rémora. Mi abuelo, a quien yo no conocí, mi abuelo paterno, porque murió antes de que yo naciera, él decía que todo el mundo vale 10. Lo que pasa es que está repartido de manera diferente. Yo lo vivo de esa manera. Para mí vale 10 un conserje, un portero, una limpiadora o el director general de uno de los grandes bancos del mundo. Todo el mundo vale 10. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta y esa es una enseñanza antropológica que ojalá se viviera en cualquier lugar del mundo. Es curioso porque ese ejemplo es de dos nacionalidades distintas, no necesariamente una diferencia cultural o económica, etcétera, porque era un chofer y un hombre esperando un autobús. Entonces, bueno, ese es nicaragüense. Eso me recuerda a un amigo mío, pero no me recuerdo que húngaro, que se crió en Canadá. Pero sus padres eran húngaros, nacidos en Hungría y criados en Hungría. Y la madre, él dijo, mi madre era una santa. Pero cada vez que decía la palabra Rumanía o rumano, escupía. ¿Sabes? Sí, para mí el supremacismo es una ridiculez. Yo me acuerdo de algo que decía San Juan Pablo II, que recojo indirectamente en el libro, en el Management Pontificio, decía que la soberbia más que un pecado es una estupidez. Para mí el supremacismo más que un pecado o un error es una estupidez. Bueno. Sentirse por encima de otra persona creo que es un error antropológico importante. Hombre, me habrás oído muchas veces decir la soberbia es ceguera total y la humildad es perfecta visión. La humildad es un punto de partida para el éxito y la felicidad en la vida. Esa soberbia, lo siento, está vedado. Sí, está vedado tener éxito porque nunca vas a ser feliz si eres soberbio. Pero vamos, pero es que, por ejemplo, la antigua Yugoslavia, en cuanto se muere Tito, pues matan entre sí, etcétera, etcétera. O sea, esto es ley, parece ley humana a lo largo de toda la historia. Entonces, y Bolívar dice antes de morir que es como instituir cambio en todo Sudamérica o Latinoamérica, es como arar el mar, es arando el mar, o sea, todo vuelve a como estaba, nada más pasar el arado. ¿Estás de acuerdo? Yo soy patológicamente optimista. Yo también, pero es que... otra cosa es que haya situaciones puntuales en que no haya mejoras. Pero cualquier cosa que hacemos por otra persona de algún modo queda. Cuando a mí me hablan en congresos, en conferencias o en sesiones de asesoramiento de, bueno, es que estamos intentando que en esta empresa todo el mundo esté motivado, esté comprometido y no lo logramos, yo digo, pues ya es un éxito que haya esa preocupación. Es decir, nunca vas a conseguir que el 100% de la gente esté comprometida con un proyecto, por sublime que sea, pero solo el hecho de que haya la preocupación por mejorar la formación, el compromiso, la colaboración, el equipo, a mí me parece que hemos avanzado años luz frente a lo que sucedía en la civilización romana o griega. Entonces, para un optimista empedernido, o como lo has dicho, patológico. El bien siempre acaba venciendo al mal. A largo plazo, a la larga. En muy largo plazo sí, en el corto plazo no. Es evidente que a veces se ve, tanto en el ámbito empresarial como en el político, que lo que sube hacia arriba no es lo mejor. En el corto plazo, la falta de ética, la carencia de brújula moral a veces contribuye al ascenso. Pero en el medio y el largo plazo, el bien acaba sacando la cabeza siempre. Ahora bien, ahora mismo, en estas nuevas generaciones entrantes, pues sus papás han estado trabajando todo el día, entonces se han criado solos o con la ecuatoriana en casa, etcétera. Y luego en los sistemas educativos, en mi opinión,
decaído en la calidad y en la firmeza y cariño con que antes se enseñaba, se supone, por lo menos en mi caso. Entonces hay todos los motivos y con la inteligencia artificial hay todos los motivos para decir, ¿debo seguir siendo optimista patológico? Para mí sí. Yo creo que para quien se comporta de una forma correcta en lo técnico y en lo ético, lo mejor está siempre por llegar. Sea en esta vida o para quienes creemos en la siguiente, será en la siguiente donde llegue el premio. Pero hay que evitar ceder al desánimo o considerar que no podemos cambiar nada. Quizás solo podemos cambiar el micromundo en el que nos movemos, pero con que ayudemos a 1, 2 personas en nuestra vida, y ojalá sean más, con nuestro comportamiento estaremos mejorando el mundo gracias a la suma de micromundos mejores. Que tú sigues siendo optimista de cara al futuro. Pues yo también. Yo tengo que dar charlas y a veces conduce a esta pregunta. Entonces siempre es que no puedo hacer lo contrario. Porque realmente en el fondo no creo en lo contrario. Porque mi forma de ser no me permite. Por mi crianza y mi educación, ojo. y formación. Entonces mi forma de ser, que es genética en un parte, o sea, heredado de mis ancestros y luego en los entornos en los cuales me he formado como persona. Pero vamos, o sea, para mí el pesimismo es una pobreza del espíritu. Entonces, ser pesimista, hombre, es un buen escudo protector, declararse uno pesimista siendo optimista en el fondo. Sin embargo, ser optimista y quitar ese escudo, o sea, entonces ya te expones un poco. Pero vamos, el mundo es una maravilla. O sea, yo siempre digo, si traemos a Julio Verne, futurista, visionario, ahora en una máquina del tiempo necesitaría calmantes para asimilar lo que damos por sentado, sin pestañear. Es increíble lo que tenemos materialmente. Espiritualmente, ¿qué opinas? Pues de todo hay. Querría citar a un autor sueco que escribió un libro maravilloso hace 3 o 4 años, justo antes de fallecer, que es Factfulness. Ah, sí, lo he leído. Este libro es una gozada porque muestra con datos, de nuevo con rigor, que es lo que a mí me gusta, que vivimos a pesar de los pesares, que son muchos, a pesar de los pesares vivimos en el mejor momento de la historia, en el momento en el que más gente tiene acceso a la sanidad, al agua, a la electricidad, etcétera, etcétera. Queda mucho por hacer, evidentemente, pero se ha llevado a cabo un avance sencillamente colosal. Siempre quedará mucho por hacer, siempre, pero vamos, y además de Simón Bolívar, héroe y traidor, entrevista a Simón Bolívar, el libro que nos ocupa hoy, el Factfulness también lo recomiendo a los oyentes, porque Factfulness, fact como hecho, Factfulness, de un autor sueco, ¿cómo se llama? Rosling. Es muy interesante. Pero vamos, ladies and gentlemen, estoy con Javier Fernández de Guado, and good friend, author, con una erudición de impresionante. Y su penúltimo libro, el libro antes de Simón Bolívar, es Management Pontificio. Y hace unos 6 meses, 8 meses, no recuerdo, pues tuvimos otra charla en la radio sobre este libro, hablando de ciertos papas del pasado y su forma de gestión y su forma de dirigir a las personas y a los procesos, etc. Y ahora estamos en un momento curioso, un momento que siempre nos toca, cada 10 años, 15, no sé, la muerte de un papa y la elección de otro. ¿Cómo ves esta elección? Bueno, estamos efectivamente en un momento apasionante. La historia de la Iglesia, repito, yo lo que me dedico es a entender cómo mejorar los sistemas de motivación, de gestión, de estrategia de las organizaciones. Y una de las organizaciones más interesantes que he estudiado es la Iglesia Católica. Ha tenido 265 CEOs. A veces se habla de 267 y no es verdad. Ha tenido 265. Lo que pasa es que un papa lo fue 3 veces y por eso se habla o se puede hablar de 267 papados, porque Benedicto IX
fue papa 3 veces. Es el peor papa que ha tenido la historia, por cierto, porque llegó a vender el papado a un pariente durante una temporada. Y luego lo retomó y luego fue jubilado, en fin, un desastre. Gracias a Dios hay un 40% de estos 265 que han sido espectacularmente buenos desde el punto de vista de gestión y también desde el punto de vista espiritual. Luego ha habido unos cuantos deleznables y otros pues muy normales. Los últimos que hemos tenido, los CEOs de la Iglesia, pues casi todos han sido espectaculares, desde San Pío X, por mencionar algunos de ellos, San Juan XXIII, San Pablo VI, un intelectual espectacular, San Juan Pablo II, un comunicador como ha habido pocos en la historia, San Benedicto, bueno, todavía no, pero Benedicto XVI, un genio, un intelectual, Juan Pablo I, un optimista, este sí también era optimista empedernido. Hemos tenido muy buenos papas, pero siempre el futuro nos puede traer sorpresas, esperemos que sean buenas. Ok, ¿cuántas veces vamos a ver fumata negra? ¿Tú crees? Esto yo creo que no lo saben ni los que están en el cónclave. El cónclave más largo de la historia, como en fin, dato histórico, se prolongó durante 2 años y 10 meses y tuvo lugar en Viterbo, en la Catedral de Viterbo, que es un pueblecito medieval al norte de Roma. Yo he estado varias veces allí, en la sala donde se celebró el cónclave, y para que acabaran de decidir, primero les restringieron la comida de manera severa y como seguían sin votar a un candidato definitivo, lo que hicieron fue quitarles el techo. El Reiniero il Giovane, que era el alcalde de Viterbo, ordenó quitarles el techo para que de ese modo, sufriendo la lluvia, el frío o el calor, pues acabaran por hacerlo y efectivamente acabaron votando, porque había un enfrentamiento entre los cardenales franceses y los cardenales italianos. El segundo cónclave más largo duró 2 años, se celebró en el sur, se celebró cerca de Nápoles. Y luego ha habido cónclaves que se han resuelto en un día. Por ejemplo, el nombramiento del Lotario dei Condi di Segni, que fue Inocencio III, el papa más importante del medievo. Él fue elegido el mismo día que murió Celestino III. O sea que las posibilidades, el abanico es muy grande. Sin embargo, me parece a mí, bueno, es que también me has comentado que parece haber más bipolarización ahora entre la curia, el curia, ¿no? Sí, vamos a ver. O sea, puede haber más pelea o guerra civil. Bueno, para en fin, suavizar un poco, uno de los motivos por los que en Pompeya hubo relativamente tan pocos muertos cuando el estallido del Vesubio fue porque 2 años antes, en una competición deportiva, había habido altercados y el emperador romano prohibió que hubiera durante una serie de años más competiciones deportivas. Dicho de otro modo, el enfrentamiento entre un equipo y otro, sea de gladiadores, sea de corredores de carros, sea de equipos de fútbol o de baloncesto, siempre ha existido. El ser humano, y esto lo explicó muy bien un compatriota tuyo, David McClelland, que fue un gran profesor en Harvard, en un libro maravilloso, muy mal traducido, por cierto, La sociedad ambiciosa. El ser humano necesita hacer equipo, de algún modo. Y esto sucede también en el entorno espiritual. Y hay algunos que se definen más progresistas, yo no entiendo lo que significa ese término, y hay otros que dicen que son más conservadores. Tampoco entiendo qué significa eso dentro de lo espiritual, porque la función de un papa no es ser progresista o conservador, es llevar a la gente a Dios, y eso... Hombre, Jesús de Nazaret lo dijo, lo de César para César, ¿no? Efectivamente. Bueno, más allá de que pueda haber sensibilidades diferentes, esperemos que el que sea nombrado tenga claro el propósito. Hoy que se habla tanto del propósito de las organizaciones, el propósito del Papa es llevar a la gente a Dios.
no es hablar del clima o de opiniones políticas, de lo que debe hablar es de Dios y esperemos inmigración o sí. y que el que venga hable de lo que tiene que hablar, porque como yo bromeaba en un artículo publicado ayer, un cocinero tiene que ofrecer buena comida sana a quienes acuden a su restaurante. Si es amigo del conserje o del hijo del portero o se lleva muy bien con sus sobrinos, pues será algo añadido, pero si cocina mal no será el cocinero. Lo primero que tiene que hacer es cocinar bien y luego todo lo demás. Hombre, la religión la defiendo y la ataco cuando tengo que, o sea, entiendo los dos argumentos, como el opio del pueblo, o sea, la vida después, o sea, aguanten esta vida porque los buenos heredarán el cielo y los malos y el infierno. Es una forma de, como le dices, de sosegar las ánimas, etcétera. Eso por eso. Por otro lado, también es absolutamente esencial que busquemos cosas que trasciendan a lo material. Y hay realidades que no son reales, se trascienden lo material. Y entonces una persona que no cree o que no acepta que lo trascendental es muy triste pasar su hora en el escenario en esta vida. Sí, a mí Dostoyevsky es un autor fascinante. Dijo algo en Los Hermanos Karamazov que me parece de alto sentido común. Dijo, el hombre ha nacido para vivir de rodillas, o vive de rodillas delante de Dios, o vive de rodillas delante de cualquier cosa. Que puede ser un iPad, o puede ser la droga, o puede ser la bebida, o puede ser el placer, o cualquier otra cosa. El ser humano somos criaturas y tenemos que buscar un sentido a lo que hacemos. Es muy difícil, a mí me resulta muy difícil entender que se pueda buscar sin sentido de trascendencia. Vale. Después de tantos libros, desde los egipcios, sin su forma de gestionar, hasta Stalin, Bolívar, hasta todos los papas, y Hitler, Mao, has cubierto un abanico, vamos, imposible. Nadie en el futuro va a cubrir tanto abanico como tú. Ahora, a estas alturas de tu vida, ¿no has pensado escribir un testamento final a la estirpe humana y cómo somos o cómo debemos ser, si tenemos salvación o no, y algunas indicaciones finales? Bueno, espero vivir unos cuantos años más Sí, no. Y que el testamento llegue en su momento, pero bueno, fuera de bromas, sí tengo publicado un libro agotado hace muchos años y que tengo que volver a reelaborar, que en su momento titulé La felicidad posible, donde hago unas reflexiones en forma de consejos, de 1000 consejos, sobre el sentido de la vida, del trabajo, de la amistad, del amor, del fracaso, etcétera, etcétera. Ese libro sí que podría ser de algún modo mi testamento intelectual en el momento en el que ¿Pero hace cuántos años lo escribiste? La primera edición debe ser de hace unos 20 años, tuvo una segunda edición. O sea, lo hiciste muy joven. Sí, claro. ¿Tenías suficiente vida? Bueno, joven para mí es cualquiera que tenga mi edad y menos. O sea que yo me siento muy joven, igual que tú también, Richard. Yo tengo en la vida, aplico en mi vida algo que decía Jorge Cafrune. El argentino. El argentino, sí. El cantautor que decía, nadie rodó tanto como rodé yo. Bueno, yo no puedo decir eso, pero en fin, he rodado bastante por el mundo, he tenido experiencias profesionales y vitales, la verdad es que muy diversas e interesantes, y quizá eso, y también en ¿Lo algún puedes momento... hilar dentro de unas conclusiones? Sí, yo lo hilo porque... considero que al final todos tenemos que encontrar un sentido a la vida. Sin sentido no se puede funcionar. Otra cosa es que ese sentido se intente ahogar, retrasar o diluir. Pero eso es un planteamiento individual, o se puede hacer planteamientos sociales para encontrar significado en la vida. Para eso hay que esperar muchos años. Cuando
escribí sobre el management en la Grecia clásica, aprendí que los sabios griegos, y me lo aplico todo lo que puedo, decían que no se puede juzgar sobre nada ni sobre nadie hasta que se hubiera muerto y hubieran pasado muchos años. Y esto pasa también a nivel social, cosas que, no sé, la revolución de los Gracos en la Roma imperial, pues es juzgada ahora con mucha más objetividad, pero porque han pasado muchos siglos y podemos tener más perspectiva. Ladies and gentlemen, I'm here with iba a decir Simón Bolívar, I'm here with Javier Fernández Aguado, autor de Entrevista a Simón Bolívar, Management Pontificio, Enseñanzas del Gobierno Papal para Organizaciones Contemporáneas, y 30 y muchos años, libros más. Toda una, digamos, toda una riqueza, es tremendo, ¿eh? Y entonces, I want to thank you for coming. Ha sido un gran placer. Y I wish you the very best. Muchas gracias, Richard, y aprovecho antes de acabar para felicitarte por tu autobiografía que he leído con mucho placer. Enhorabuena. Muchas gracias. That's it. Okay, Danny, it's your baby. Take it away.